Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo en el horario que nos visualice. En este video trataremos acerca de Robert Alexy, la argumentación jurídica como discurso racional enfocados en el capítulo sexto. Para dar una mayor comprensión a esta teoría nos trasladamos hacia los tiempos pasados, esto es, donde surge y nace aquel filósofo investigador llamado Robert Alexy. Nació en un 9 de septiembre de 1945 en Goldenburgo, Alemania. Realizó sus estudios en Derecho y Filosofía en la Universidad de Gotinga y su teoría de la argumentación jurídica nace en 1976 como tesis de un doctorado. Se retiró en el 2003 y su filosofía se encuentra vinculada a la no positivista del derecho. La argumentación como la conocemos hoy en día en realidad tiene un origen en la Universidad de Gotinga, en la Baja Sajonia, un lugar donde aparece Robert Alexis, quien va a ser el detonador de una eclosión de la argumentación jurídica contemporánea. Podemos hablar sobre antecedentes en los años 50 y 60. Sin embargo, el detonador de toda esta visión contemporánea de la argumentación jurídica tiene un solo nombre y es Robert Alexy. También podemos decir que referente a todo esto nos hacemos la siguiente pregunta. ¿De qué trata la teoría de la argumentación? En esta muestra la necesidad de plantear los enunciados doctrinales de manera lógica de acuerdo con las normas vigentes y con los enunciados empíricos para lograr una argumentación práctica de equipo general, para que la argumentación dogmática tenga un sentido en la práctica general. Su objeto de estudio fue una resolución del Tribunal Constitucional que lo leyó Robert Alexy. Esto se dio en las fechas de 1973, en la que su tesis y él argumentaba que todas las decisiones judiciales debían basarse en los argumentos racionales. La argumentación jurídica como discurso racional. La tesis central de su concepción emerge en una teoría de la argumentación práctica que aplica luego de los saberes jurídicos, considerando al discurso del derecho como un caso especial del discurso práctico. En general, su intención es elaborar una teoría analítica y descriptiva. Aspectos destacados de su teoría. Para Alexis, un enunciado normativo es correcto si y solo si se puede ser el resultado de un procedimiento. El discurso jurídico se define por reglas y por formas del discurso práctico que son. Primera, las reglas fundamentales. Estas enuncian los principios de no contradicción, de sinceridad universal y de uso común del lenguaje. Segunda, las reglas de la razón definen como las condiciones más importantes para la racionalidad del discurso. Comprende la regla general de fundamentación y también las situaciones ideales del diálogo en relación con cuestiones prácticas. Solo se cumplen de manera aproximada. Tercera, las reglas sobre la carga de la argumentación son de carácter técnico cuyo sentido se le facilita a la argumentación cuando el uso restricto de las reglas anteriores la bloquea. Cuarta, las formas de los argumentos en el discurso práctico. Existen dos maneras de fundamentar un enunciado normativo: por referencia, una regla, o bien señalado por sus consecuencias. Quinta, las reglas de fundamentación, las cuales designan una característica de la argumentación práctica, están orientadas a regular la forma de llevar a cabo fundamentación mediante las formas anteriores. Sexta, las reglas de transición surgen del hecho de en que el acto del habla se presentan diversos obstáculos que conducen a la elaboración de otro tipo de estructuración discursiva. Su tesis de la pretensión de corrección, entendida como un ideal argumentativo al que debe aspirar toda resolución, establece como reglas y formas de la justificación interna las siguientes. Para la fundamentación de la decisión jurídica debe de aducirse por lo menos a una normativa universal. La decisión jurídica debe seguirse lógicamente al menos una normativa universal junto a otras proposiciones. Son necesarios los pasos de desarrollo que permitan formular las expresiones cuya aplicación en el caso en cuestión no sea ya discutible. Hay que articular el mayor número de posible de pasos de desarrollo y señala las reglas y las formas de justificación externa, refiriéndose a la justificación de las premisas, que pueden ser de tres tipos: reglas del derecho positivo, enunciados empíricos, reformulación de normas por la argumentación jurídica. En el actual origen de la argumentación jurídica o del estudio contemporáneo, muy probablemente
nace en 1976, año en el que Robert Alexy presentó su tesis doctoral en Alemania, y su objeto de estudio fue una resolución de la primera sala del Tribunal Constitucional del 14 de febrero de 1973, en el cual señala que todas las decisiones judiciales debían basarse en argumentos racionales. Y Robert Alexy se preguntaba, ¿qué es esto de los argumentos racionales? Precisamente en la preparación de su tesis, él señala lo siguiente. El objeto de esta investigación es la cuestión de que haya que entender por argumentación jurídica racional, así como la de sí, y con qué alcance es ella posible. Robert Alexis pretende averiguar cómo justificar de una manera argumentativa racional la solución jurisdiccional. El objeto de la argumentación jurídica, como la conocemos, nace esta investigación, la cual no tiene por objeto ver cómo resolvemos su problema jurisdiccional, sino cómo justificamos y la sustentamos con un argumento racional. La tesis se publicó en el año de 1978 con el título Teoría de la argumentación jurídica y el subtítulo Teoría del discurso racional. Como teoría de la fundamentación jurídica, el texto de Robert Alexy tenía por objeto precisamente analizar el discurso de una manera racional, justificativa y precisamente con el objeto de fundamentar la resolución jurídica. La argumentación jurídica nunca pretendió resolver un problema, ha pretendido en todo caso llevar a cabo una operación de justificación a un razonamiento previo que no se encuentra en la argumentación, sino que la argumentación ayuda a justificar. Si la argumentación jurídica tiene por objeto justificar un razonamiento jurisdiccional, la pregunta que nos podríamos hacernos es entonces, ¿qué es el razonamiento jurisdiccional? ¿De dónde proviene? Y aquí nos remontamos a Edmund Goblow, quien afirma que existen dos formas de razonamiento que prácticamente realizamos como seres humanos. Por un lado, el razonamiento que está en el orden del parámetro psicológico y el otro que es el razonamiento analítico o un razonamiento mucho más formal que realizamos desde un punto de vista más de la lógica o de la ciencia o saberes analíticos. En 1902, en su tratado de lógica, Edmund Goblow afirmó que la mente humana realiza dos operaciones distintas de razonamientos. Por un lado, lo que era de las operaciones psicológicas mentales y por otro, un tipo de operaciones también mentales pero sujetas a un rigor analítico, las cuales él consideraba que era del campo de la lógica formal. Esta era la distinción entre una de la forma de razonamiento psíquico y una de la forma de razonamiento formal, retomado por Hans Riedenbach, uno de los integrantes del Círculo de Viena. Este Círculo de Viena está conformado por científicos y lógicos neopositivistas. Es de algún modo una fuerte influencia de que va a tomar Robert Alexy como un buen ejemplo para distinguir lo que va a ser el razonamiento psicológico o experiencial, que es el que realiza los operadores jurisdiccionales. Después de todo lo expuesto con anterioridad, podemos concluir que Robert Alexy busca con la realización de dicha tesis no es más que darnos a conocer una forma de interpretación jurídica a través del discurso racional, aplicando una serie de pasos para llegar a un conocimiento certero y confiable a la hora de solucionar un problema jurídico, dándole a los jueces mayor facilidad para ello. Soy Kevin Sagua, espero y aspiro haber podido colaborar y también, por qué no, aportar un poco de conocimientos respecto a este tema de Robert Alexis sobre la argumentación jurídica. También, por otro lado, quisiera agradecer al docente Diego Granja por motivarnos a realizar este tipo de videos para poder nosotros también darnos a conocer la perspectiva de cada uno de nosotros que tenemos cerca a diferentes temas que tienen que ver con el mundo jurídico. Un abrazo y hasta pronto.